Pues este niño, su preocupación era quién va a ser la siguiente víctima. Dijo que ella quería saber qué se sentía desvivir a alguien. Y aquí viene el cinismo de esta persona, de este niño. Yo le sugiero que se lo reporte a la policía. Tengo este plan. Comienza conmigo desviviendo a mis papás y termina contigo ayudándome. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gusto estar aquí protagonizando, dijera mi amigo Francisco Arias, como cada martes, como cada viernes. Y hoy estoy bien acompañado de la sustología más sustologiada de todo el mundo mundial. A mi lado izquierdo se encuentra nada más y nada menos que Dafne Silva. Hello. Oye, qué buena presentación te aventaste ahorita. Es que protagonizado. Sí, Hay que protagonizar. Sí, nos estábamos acordando de esos bloopers que luego no puedo decir inmunodeficiencia. Justo así. Pero pues nada, también ya lo escucharon. Está con nosotros nuestro my friend Paco Arias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bravo. Gracias, Muy bien. gracias. Qué bonito estar otra vez aquí los tres. Vamos a darle porque estamos celebrando un día bastante especial para todos los niños que Son llevamos, para todos los niños que llevamos dentro, porque por ahí dicen que un hombre nunca deja de ser niño. Pues sí, se ve aquí en la oficina, bro. La neta, güey. Todo el tiempo ahí cotorreando. ¿Ustedes se acuerdan de haber recibido regalos en esta fecha? Sí, yo sí, definitivamente Seguir siempre era como que humillándome. el día del niño, mínimo que sea en la escuela tu bolsita de dulces o algo, la Sí. convivencia, eso sí era de ley que nos tocaba cuando íbamos a la primaria. ¿Y tú, my friend? Yo sí me acuerdo solamente de la escuela, porque digo, no sé si tal vez es la zona, pero como que no se acostumbraba como regalarle o que tú le des a tu hijo juguetes el día del Sí. niño, ¿no? Yo me acuerdo de los convivios de la escuela, Ah, claro, que te Que pedían lo- 200 varos, ¿no? que pedían 200 varos y nos daban una rebanadita de pizza, Un bolobán. y un bolobán También. y un vaso de coca. También saben que era muy, bueno, tengo en mis recuerdos de que te pedían que llevaras algún juguete que ya no te gustara para poder cierto. regalárselo a los niños que no podían tener juguetes, ¿no? Yo era ese niño. Sí, es cierto. ¿Eras el niño que regalaba sus Que me juguetes? regalaban juguetes. Ay, sí, tú. No manches. Pero sí, es una época, creo que todos en algún momento llegamos a pensar de niños, ya quiero ser adulto, ya no quiero ser niño. Fue el sueño más tonto que tuvimos. Sí. Que la mayoría hemos tenido en la vida. Y hoy vamos a hablar justamente, es la segunda vuelta de este tema, de los niños más siniestros, más malditos que hay alrededor del mundo mundial. Me estaba acordando hace rato que tuve un conocido allá en el pueblo donde yo crecí, que este vato sí estaba un poco loquito, ¿Ah, sí? porque tenía ahí ciertos problemas que es real, no fake. Con el paso del tiempo supe que en sus 10 años, 11, al güey le gustaba agarrar a los gatos, y voy a decir algo que tal vez a mucha gente no le va a gustar. No manches, güey. Los metía en un costal, como cuando muchas personas llevan a vacunar a sus gatitos, y justamente él hacía esto, pero Ay, y los no. terminaba desviviendo. A la bestia. Sí, güey. y con razón mamá no me dejaba llevarme con este chamaco. No, es que sí, de verdad. Bueno, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Hay niños que de verdad están. No sé a qué se deba. Digo, conozco a algunos niños que se pasan como de pesaditos y conoces a los papás y es como. Ahora entiendo todo. Sí, y aparte, a veces también es como que los papás trabajan todo el día, ¿no? Y dices, bueno, tal vez es porque no les prestan atención. No sé. Trato de buscar alguna justificación, pero de verdad hay niños que dentro de su ser tienen mucha maldad. Lo hablábamos nosotros, ¿no? Sí. Hace unas semanas, de a partir de qué edad un niño deja de ser inocente. Ante la ley, un niño no puede, o un adolescente no puede ser juzgado como adulto a pesar de todo lo que cometió. Pero esta noche vamos a hablar de estas historias donde yo creo que sí era necesario que se juzgara por la brutalidad
y lo siniestro que actuaron estos pequeños. Sí, yo siempre he pensado eso. O sea, sí, siento que deberían juzgarse los crímenes. O sea, porque niños de 12, 13 años, 11, cometen estos actos y ahí sí parecen adultos. ¿Por qué no los vas a juzgar como un adulto? No, pero bueno, las leyes por algo están, ¿verdad? Cada quien sabe por qué se ponen. Pero bueno, cada quien. Ahorita que tocaron ese tema, que luego a la familia de sustólogos no les gusta que hablemos de cosas políticas. ¿Vieron con lo del caso de Osmar o Osner? Sí. Salió un diputado, no sé si escucharon la noticia del diputado Carlos Bautista, Ah, diputado ¿no? de Michoacán, No. proponiendo la pena de la desvivisión para este sujeto. Y su argumento es si él tuvo la facultad de desvivir a 2 madres, a 2 personas, o sea, tu familiar prácticamente, ¿no? Poniéndote un poco en los zapatos de las víctimas. ¿Por qué sí perdonar a este individuo? Y se quedó ahí la propuesta. A la vida. Pero no tuvo luz verde porque es inconstitucional. O sea, nosotros los mexicanos sí somos muy en pro de los derechos humanos, las garantías individuales, aunque hayas desvivido a otra persona. Hola, qué fuerte. A la vida. Que por cierto, si no saben de qué caso está hablando Oscar, lo pueden encontrar en el capítulo de Estudiantes Malditos. Ahí platicamos acerca de este chico mexicano que cometió estas desvivisiones hacia sus maestras. Para que vayan a verlo. Menciona que incluso los padres deben de ser arrestados justamente por el tema del el cuidado, la educación y por el tipo de que había en la casa de esta persona. Y sobre todo la facultad y la facilidad que este chavo tuvo para tomarlo. Lo presumió en redes sociales y por ahí se filtró el video de cómo otros compañeros como que lo someten hasta que llega la policía. Eso sí lo alcancé a ver, no sé si ustedes lo vieron. Sí, y no me acuerdo si lo mencionamos, pero cuando estábamos buscando ahí información con el becario acerca de lo que estaba sucediendo, el perfil de este chavo, del criminal, muchos comenzaron a replicar su número de usuario en Instagram. Ajá. O sea, sí fue como influencia para otras personas de su misma edad. Vida. Y sí está cabrón porque al final termina haciendo esto. El ser una figura de, yo quiero ser como él. Por ahí ponías en el buscador, no lo voy a decir, ponías en el buscador y te aparecían así un chorro, derivados, _1, 003, pero y la misma foto no de perfil. Sí. Sí. Y es que sabrán los papás de esto. No, obviamente no. No, ¿verdad? Digo, porque al menos si estás pendiente de todo lo que publica tu hijo, si es que tiene redes sociales, creo que él ya tenía 15 años, ¿no? Sí, me parece. Sí. Pues debes estar pendiente de las cosas que ponen, que comparten, porque esto creo que fue un punto clave para conocer que ya tenía problemitas este pequeño, ¿no? Pues ojalá que sí le den más tiempo en la cárcel, pero pues creo que no. Vamos a empezar, ¿qué les parece, amigos? Porque en esta parte 2 de Niños Malditos, yo creo que sí nos fuimos a un nivel bastante alto de siniestralidad, porque hace rato estaban hablando de jóvenes de 12, de 15 años, de 11, todavía de 10, dices, no manches. Bueno, yo les voy a contar de Amarjed Sada, un niño que en aquel entonces, 2006, tenía tan solo 7 añitos. ¿Qué? O sea, no manches, date cuenta, güey, 7 años. O sea, ¿qué estaban haciendo ustedes a los 7 años? No, hombre. Vestida de Blancanieves porque era mi personaje favorito. Estoy embarrado de cereal acá. Yo estaba cursando la primaria. Sí. La primaria, creo que era primero de primaria o segundo de primaria. Tal vez ya sabía leer y yo creo que mi preocupación era estudiar para pasar pues mis materias. Pues este niño, su preocupación era quién va a ser la siguiente víctima. Y voy a ponerlos en contexto porque esto ocurre en Bihar, India, un lugar con más o menos 250,000 habitantes, que en su mayoría pues son personas que se dedican a la agricultura. Y como les he estado comentando, este niño, Amarjed, en aquel año 2006, pues provenía de una familia de condiciones bastante pobres, de una pobreza muy extrema, en una zona muy rural. Entonces se menciona que este niño creció bajo momentos bastante difíciles, con poca supervisión, tenía acceso totalmente limitado a la educación, pero yo considero que nada de esto pues es como motivo para que una persona sea capaz de hacer todo lo que este pequeño hizo. Y es que aquí va la cuestión, y tú lo decías, Dafne, él desde más pequeño mostraba conductas y falta de empatía contra seres humanos y contra animales.
Cuando ya vemos que un pequeñito, por ejemplo, le hace daño a un animalito, ahí el deber del adulto, del papá, de la mamá o de quien sea el responsable es corregirlo. Y aquí voy a decir algo bien importante y tal vez mucha gente se moleste, pero normalmente es, ay, mira el perrito, mira el gatito, se lo llevo para que juegue mi hijo. Claro que no. Un animal no es juguete. Entonces, si puede ser la mascota de tu hijo, pero bajo esta regla tienes que enseñar y educar a que el niño respete al animal y también que lleve una buena crianza, porque me ha tocado ver, por ejemplo, niños que son muy con los animales, no porque vayan a ser como tal las cereales, pero en su forma de juego lastiman a los animales, los levantan mal, los dejan caer. Entonces yo creo que ahí es lo importante, ¿no? Cuidar mucho, porque aquí se va desarrollando esta sensibilidad. Pues este niño era una persona que era totalmente nefasta desde muy pequeño con personas, con animalitos. Y aquí la cuestión es que la familia cubre todos sus delitos, o la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez ellos tenían miedo, no querían meterse en estos rollos de problemas legales y como que se hicieron de la vista gorda. Su primera víctima fue su prima de tan solo 6 meses de nacida. Amarjet la apartó de la familia mientras todos estaban distraídos. Cuando la aparta, imagínense esto, la escena, él tenía 7 años, la bebé tenía tan solo 6 meses. Estando sola con él, este tipo empieza a cortar el oxígeno, por no decir que la está, pues, Después de esto, después de hacerlo, la golpea con un ladrillo y pues ya como que él dice, pues, no sé qué pasó. La familia evidentemente no denunció esto, pero también en el fondo ellos sabían que había sido este pequeño por todo el contexto que tienen, y como lo mencioné antes, tú como padre conoces hasta dónde puede llegar tu hijo, y en este caso la familia pues no denunció, no hizo nada por el miedo también del estigma social. Ellos como que prefirieron engañarse de que no había sido pues este pequeño miembro de la familia. Van pasando por ahí la semana, los meses, y llega la segunda víctima, que es nada más y nada menos que su propia hermana de 8 meses. ¿Cómo sucede? Él tenía como este protocolo muy similar. Aquí en este caso, igual que con su prima, sus padres estaban distraídos, no había nadie, él se queda a cargo de su hermana, y es en ese momento que ve el momento necesario, tal vez incluso ideal para cometer ese crimen, porque estando solamente con ella, igual procede a cortar el flujo de oxígeno, empieza a para nuestros amigos de Spotify, y la golpea también fuertemente en la cabeza. Y aquí el detalle es que la familia ya tenía estas sospechas, pero aquí también yo entro en controversia, porque dices, bueno, carajo, ya van 2 y no hacen nada. La familia igual decide no denunciar. Ahí lo empiezan a atribuir a posibles accidentes, o incluso él empieza a negar de que yo no sé nada, yo llegué, así estaba. Y pues bueno, pasó hasta que llega la tercera víctima, que es una bebé de tan solo 6 meses otra vez, que es hija de una vecina. Aquí la cuestión, mencionan que la madre deja a su hija solamente un corto lapso porque la mamá estaba trabajando repartiendo. Este chavo ve la posibilidad de entrar a la casa a escondidas, lo hace y procede de la misma manera que las víctimas anteriores. Pero esta vez fue distinto, porque él no deja el cuerpo, él decide ocultarlo, enterrarlo o mal enterrarlo y irse a la fuga. Entonces cuando llega la mamá, pues ve que no está su hija, empiezan a buscarla, la gente del pueblo empieza a buscar y descubren que por ahí estaba la nena enterrada. La cuestión de cómo lo descubren es bastante cruel, porque la gente menciona que vieron a este chavo, a este niño, a Amarjet, merodeando el sitio. Entonces como que ella dijo, pues vamos a preguntarle si es que él vio pues a nuestra niña. La cuestión es que él menciona todo lo que hizo, lleva donde había enterrado a la niña. En ese momento pues lo detienen, se hace la detención, y aquí va lo cabrón, porque el arresto se lleva en el año 2007 y la policía lo empieza a interrogar y le empiezan a decir pues por qué lo hizo, ¿no? Entonces el niño, con toda tranquilidad y sin remordimiento, incluso antes de que él hablara, pidió por ahí unas galletas antes de responder las preguntas, y el niño empezó a contar con tanta frialdad cómo a sus víctimas, cómo las, y sobre todo
ese placer que él sentía al hacerlo. Entonces, esto empezó a generar pues mucho debate también con este caso en redes sociales, con la gente del lugar, porque él decía que sentía demasiado placer el causar daño a las personas, sobre todo eran sus víctimas. Aquí los psicólogos lo evalúan y por ahí lo describen como sadista con trastornos psiquiátricos. En este punto llega el juicio y llega también su condena. Desafortunadamente, al igual que las leyes o la gran mayoría de leyes que existen en el mundo, no se puede juzgar a un niño como si fuera un adulto. Por ahí se mencionaba que la pena máxima era de tan solo 3 años. Pero afortunadamente su lapsus de él o su condena se fue extendiendo conforme fueron pasando los años, y así en el año 2026, puedo decir que la información al día de hoy, les puedo decir que él fue liberado en el año 2016 cuando cumplió los 18 años de edad. Recibió una nueva identidad, que es lo que se suele hacer, que les cambian el nombre, se hacen pasar por otras personas, una práctica pues para proteger por ahí algunas cuestiones de seguridad. Y actualmente, pues hoy 2026 se conoce su paradero. Pero a mí me llama la atención demasiado este caso por el hecho de que él tenía 7 años cuando empezó pues con todo este tema de matar a bebés. Sus víctimas, recordemos, de 6 meses a 8 mesecitos. Eran bebecitos. Pero es que creo que siempre hay algún detallito, ¿no? Que te hace pensar que estos niños no están bien. Digo, mencionabas lo de los animalitos. A mí me tocó conocer a un niño que fue a mi casa. Yo tenía gatitos hace unos años y los pasaba. Y, o sea, tú como adulto tratas de ser amable, ¿no? De que no, mi amor, no le hagas así, ¿no? No se les pega a los gatitos. Pero les vale. Y los papás, ¿sabes qué es lo peor? Se ríen. Ay, no, mi amor. Y siguen en la plática, ¿no? Y tú así con el coraje de que quiero casi regáñalo, ¿no? Al menos dile que esto no se hace, pero nada más tantito como que le pegan así en la cabecita. Y no, mi amor, déjalo. Papito, y si te da coraje. Oh, Ándale, justamente así. Y a partir de esos puntos también dices, oye, tu hijo es un pequeño, ¿no? Sí. Donde no acepten a mi hijo, yo tampoco soy bienvenido. Están buenos esos memes, güey. A mí me tocó trabajar en una escuela y con conserje, ¿no? Y una vez sí me tocó un evento donde un niño, desafortunadamente, procedieron a los golpes, ¿no? Empezó uno a zapear al otro y fue muy extraño porque era un niño aparentemente tranquilo, o al menos en lo que llevaba del curso. Y ya luego hablaron conmigo en dirección, me lo llevé a la dirección porque pues hubo hasta mole ahí. Y fue muy extraño porque he sabido de personas, o al menos de la institución, digo, estoy acá raspando muebles, pues me dijeron, es que si hay broncas de este tipo en casa. El niño iba en 4º año de primaria. Replican lo que ven en casa. Y es como nada más échale ojito. No, échale ojito ustedes, ¿no? Se supone que por eso aquí hay un psicólogo, se supone que por eso, pero pues también hay muchos problemas en casa que ya uno no puede lidiar con eso. Y el tema es que pues como sociedad terminamos conviviendo y estos niños están en un salón de clases haciéndole el mal a otros que no están haciendo nada mal. Eso está bien cabrón, y yo lo hablábamos en algún episodio de que el miedo de cuando tus hijos empiezan a ir a la escuela, pues tú sabes y conoces a tu hijo, tu hija, sabes cómo lo has criado, sabes los valores que tiene, y decir, ahora sí se va a enfrentar a un mundo completamente desconocido donde va a estar con otros niños, que sepa Dios qué tipo de crianza han tenido, y no lo digo desde el mal aspecto, sabemos y lo hemos dicho, hay gente que cría mal a sus hijos. Sí. Y pues desafortunadamente crían niños bastante agresivos que después van a ser adultos agresivos, pero pues causan daño a los niños más pequeños. A los que no están haciendo nada, ¿no? Exacto. Es justo lo que estaba pasando con ese niño, la víctima, pues. No estaba haciendo nada malo, nada más llegó y lo sapió. Y esperó pues nada más, es lo que veo en caso. A mí me tocó estudiar con un niño desde el preescolar y se comportaba súper agresivo con todos, parejo. También me tocó a mí, no en física, pero sí verbal, haciendo burlas, ¿no? De que, tú eres papá y todo esto. Y en la primaria volvimos a coincidir. Lo expulsaron de la primaria y estuvo en otras escuelas. Nos volvimos a encontrar en secundaria y es como que, ay, no, espérate. Y seguía siendo una persona de verdad de lo peor. Al final ya nos enteramos algunos que fuimos compañeros de él, que desvivió a personas y terminó en la cárcel. Sí. No manches. En corto, bro. Bestia. Se notaba. No, a mí me tocó escuchar una anécdota de un niño, pues más o menos de la edad de mi sobrino,
que sí le gritó, ya iba a haber tema de censura, que a una maestra le gritó, cállate. ¡Hala! Y que hubo un regaño. Y la maestra, ¿pero por qué me dices así? Pues es lo que eres. A la vez. Pero ahí había cosas más de fondo. Había ahí un tema con papá, la maestra, la mamá, como que le cachó ahí una jugada. Entonces se infiere que el niño escuchó que la mamá en algún momento se expresó así de la profesora. Y pues este niño ahí con sus sentimientos encontrados le gritó eso a la profesora. Sí, hay que cuidar mucho también las palabras que utilizamos en frente de los pequeños, porque, pues como dices tú, todo replican, ¿no? Sí. Ahí andan, son una esponjita, en serio, son una esponjita. Yo les quiero platicar acerca de otro de estos casos y de una chica, porque en este caso es una chica, una adolescente llamada Alisa Dailin Bustamante. Esta chica, en el momento que ocurre todo esto, tenía 15 años. Esto sucedió en Missouri, Estados Unidos. Y bueno, les doy como que un contexto de esta chica, cómo es que ella creció por ahí. Ella estuvo en un entorno inestable. Sus papás tenían antecedentes de consumo de sustancias ilícitas. Entonces ya sabemos desde este momento cómo actuaban estas personas. Y además de esto, esta chica pues no creció con ellos. Sus abuelos eran quienes tenían la custodia de ella, precisamente por lo mismo, porque los papás estaban metidos en este mundo y además tenían problemas legales. Entonces, pues obviamente ella tuvo que ser criada por sus abuelos. Ella también tenía un historial grave de problemas de salud mental. Por ejemplo, se le había diagnosticado depresión mayor, trastorno límite de la personalidad, intentos también de autodesvivirse, porque en una ocasión ella utilizó analgésicos y pues obviamente fue una dosis, ¿no? Afortunadamente salió, pero también se dieron cuenta de que era parte de estas chicas que les gusta hacerse pues en los brazos, y llegó al grado de ponerse con estas herramientas la palabra hate, que es odio, porque pues ella se sentía bien por el hecho de estarse, ¿no? Pero ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo Alisa y por qué se encuentra el día de hoy en este capítulo de los niños más malditos? Pues resulta que ella tuvo una víctima llamada Elizabeth Olten. Esta pequeña niña tenía únicamente 9 años de edad y era vecina de Alisa, de la chica que les estoy platicando. Vivían cerquita. Días antes de que Alisa hiciera todo lo que les voy a contar, se fue al bosque y empezó a cavar una tumba. O un hoyo, ¿no? Por así decir, a quitar la tierra para que quedara este espacio en un área boscosa de por ahí que estaba cerquita de su casa. Y además de esto, un punto bastante, pues, bueno y clave en este caso fue que ella escribía todo en su diario. O sea, era como que, pues voy a hacer esto, ahora lo escribo en el diario. Y ahí había deseos de... Ella expresaba que, pues ya tenía rato que quería hacer ciertas cosas bastante turbias. Por ejemplo, puso por ahí que ella quería quemar una casa con gente adentro. No manches. Y expresaba que pues siempre sentía ira y que alguien iba a tener que pues pagar todo esto que ella estaba sintiendo, ¿no? Y vámonos hasta el 21 de octubre del año 2009. Elizabeth Olten, que es la pequeñita que les digo que tenía 9 años, pues resulta que sale a jugar alrededor de las 5 de la tarde porque, como les digo que Alisa y ella eran vecinas, esta chica tenía una hermanita también de la edad de la pequeña Elizabeth. Entonces, pues era como, a mí me recordó tanto a mi nena cuando llegan sus amiguitas, oye, vamos a jugar, ¿no? Vamos a patinar y esto. Entonces ella sale de manera inocente a jugar con la hermana menor de Alisa. Se van y dicen, ok. Por ahí también se cuenta que cuando llegan por ella, se van las pequeñas y Alisa se lleva a Elizabeth para ir platicando. Le dice, te quiero enseñar algo, mira, ven, acompáñame, ahorita que regresemos, pues ya juegas con mi hermana, ¿no? ¿Y qué hizo? Una vez que ella se llevó a la pequeña Elizabeth, comenzó a imposibilitarle el paso de oxígeno, lo que tú decías hace rato. Empezó a estirarla y también, pues, utilizó una herramienta de cocina, ya sabemos de qué tipo, pues para desvivirla con esta herramienta. Lamentablemente la apuñaló 7 veces en el pecho a la pequeña Elizabeth. También su garganta. Entonces de esta manera es como ella procedió con la pequeñita de 9 años. Y para finalizar también le dejó estas marcas en las muñecas.
pues nada más, ¿no? Como para terminar este crimen que ella acababa de cometer. Después de todo esto, pues tomó el cuerpito de la pequeña Elizabeth y lo llevó al hoyo que había cavado, que ya les había yo comentado. La dejó allá adentro y pues regresó a su casa, como si nada hubiera pasado. Aquí no pasó nada, yo voy a mi día normal y continúo pues trabajando en lo que estaba, ¿no? Cuando Elizabeth, obviamente las personas, sus papás, empiezan a dar cuenta que la niña no regresaba, la mamá, oye, le pregunta a la vecina, ahí está mi hija, se fue a jugar con tu hija, ¿no la has visto? No, pues no la hemos visto. Todos los vecinos también espantados, ¿no? Como que vamos a iniciar una búsqueda, te vamos a ayudar. Empezaron a buscarla por todos lados, pero no encontraban nada. Le llamaron a las autoridades y todas las personas, obviamente siendo voluntarias, empezaron a buscar a la pequeña Elizabeth. Pero durante las primeras horas no encontraron absolutamente nada de algún rastro de la pequeña Elizabeth. Y de repente las sospechas empezaron a hacerse más fuertes hacia Alyssa, porque pues había como que ciertos comportamientos de ella que tú la mirabas y decías, se ve sospechosa, ¿no? O está comportándose de una manera extraña. Y empezaron los interrogatorios. Durante este interrogatorio, pues ya, los investigadores ahí empezaron a hacer ciertas preguntas que lograron sacar algunos detalles de la boca de Alyssa y confesó el crimen. Ella guió a las autoridades hasta donde había dejado el cuerpito de la pequeña nena, de la nena de 9 años, y les dijo, pues aquí la dejé. Y además dijo que ella quería saber qué se sentía desvivir a alguien. A la vida. Eso fue lo que a ella la motivó, porque pues nada más tenía como que esta duda, ¿no? Yo quiero saber qué se siente desvivir a alguien. Y en el diario que ella tenía, relató explícitamente este crimen y puso, fue increíble haberlo hecho. O sea, se sintió soñada. Casi había cumplido un objetivo, ¿no? En la vida. Y ella, pues el 8 de febrero del año 2012 fue condenada a cadena perpetua. Durante la audiencia, su defensa intentó argumentar que pues tuvo una infancia traumática, que tenía trastornos mentales, depresión, todo lo que ya les conté, pero aquí actuaron muy bien porque dijeron, ¿sabes qué? Lo que ella escribió en ese diario, a mí no me habla de una niña que, ay, pobrecita, sufrió mucho. A mí me dice que esta niña ya tenía premeditado todo esto y desde siempre quiso sentir pues esto... La sensación de desvivir a alguien, ¿no? Ándale, de poder desvivir a alguien y lo cumplió. O sea, lo soñaba y lo cumplió. Y en la situación actual de esta chica, Alyssa Bustamante, al día de hoy tiene 32 años y cumple su condena en el Centro Correccional de Missouri. Ha tenido audiencias de libertad condicional, pero han sido denegadas y su próxima audiencia está programada para el año 2029. Afortunadamente, sigue encerrada tras las rejas. Es feo, ¿no? O sea, como padre de la víctima, dices, bueno, está bien, está en la cárcel. Pero quien te regresa a tu bebé, a tu hija, a tu cría, como quieras llamarlo, son hechos bastante lamentables. Evidentemente hay problemas mentales detrás de estos pequeños nenes que si no son guiados por las personas correctas, por profesionales de la salud, desafortunadamente terminan en estos actos atroces. Sí, fue horrible este caso, la verdad. Desde que yo lo leí dije, qué triste que esta pequeñita haya perdido la vida por culpa de esta chica. La verdad, qué historia tan triste, y saber que así como este caso que acaba de decir Daf, hay muchos más en diferentes partes del mundo, México sobre todo, también donde pasan cosas que muchas veces ni siquiera van a salir a la luz y quedan ahí en carpetazo, desafortunadamente. Sí. Pues se va a poner más fea la cosa, my friends. Se va a poner más peludo, dijeran mis my friends de Argentina, porque justamente de allá es el caso de el petizo orejudo. Y digo, no es un tema de juicio, así se le mencionó. Nació este niño allá en 1896. ¡Hala! Es un caso muy, muy antiguo y yo creo que ya es parte de la historia contemporánea de Argentina. Y es un criminal que justamente como el que mencionabas, como el indostano, tenía 7 años cuando comenzó a hacer todos estos actos bastante atroces. Pero hay una razón de ser. Lo hemos mencionado muchas veces, esta fórmula de papá violento con problemas con el trago, una mamá sumisa, es lo que terminan gestando el desarrollo de este niño. Este niño tenía un problema físico.
y también de conducta. Vivían en una situación bastante precaria. Esto es en Buenos Aires. Y por ahí estuve leyendo que era tan feo la situación donde vivían que estas casas o departamentos como los conocemos ahora llegaban a vivir hasta 15 personas, ¿no? Dentro de un sitio, sí. Y había hasta subrentas. Por ejemplo, estaba la familia Arias, la familia Silva, la familia Herbert, y de pronto es, güey, yo te rento ahí mi cama, pues si quieres meter a más gente. O sea, vivían tan horrible que ni siquiera había un baño dentro de estas casas, todos ahí amontonados. Y bueno, este niño viene de un linaje donde tiene más hermanos, pero él era el de la conducta disruptiva. En ese momento, al que se le atribuyen estas causas es al padre, que tenía pues fuertes problemas con el. Se menciona que las conductas de este niño y su estado físico tiene que ver con una enfermedad que se transmite a través de las relaciones y que por esto el niño nace de esta manera, que incluso llega a tener estos problemas de personalidad. Desde muy temprana edad tenía broncas en la escuela, con sus maestros, con sus compañeros, se salía y también comenzó a ser dependiente de las sustancias ilícitas, ya sea la bebida u otras. Al final del día, él convierte este modo de vida en su día a día y termina o comienza todo esto justamente con lo que mencionábamos al inicio del capítulo, desviviendo animales. Andaba detrás de los gatitos que andaban por ahí en el barrio donde él vivía, agarraba aves y las terminaba desviviendo para después guardar los restos. ¿Por qué? No lo sabemos, tal vez más adelante lo voy a mencionar. Y bueno, este niño, como lo menciono, lo mandaban a la escuela, pero él se salía. Y toda esta conducta comienza cuando tenía nada más y nada menos que 7 años, justamente como el caso que tú mencionas. Y aquí es donde comienza a ponerse peluda la cosa. Resulta que una de las primeras causas o de los primeros eventos que él realiza fue con un niño llamado Miguelín. Miguel de Paola tenía 1 año cuando este vato lo comienza a lastimar, lo comienza a golpear y lo avienta sobre un lugar donde había espíritus. Ajá. Y se da cuenta un poli. El poli interviene. Recordemos que Cayetano tenía 7 años. Este niño tenía 1 año. El poli agarra a Cayetano, agarra a Miguelito y se los lleva a la comandancia. Y todo terminó en una llamada de atención. Por favor, que los papás de los 2 niños vengan a este lugar para que se los lleven. Pasa el tiempo y nuevamente comienza con estos actos. A una niña de 1 año termina agarrando una piedra y se la violenta. No, a la niña, digo, no le pasó algo mayúsculo, sí le terminan lastimando, le curan ahí la herida y lo soltaron ese mismo día. De ahí viene otra víctima que tenía 3 años que se llamaba María Rosa Fase. Todo esto que voy a mencionar después de estos eventos, nadie sabía nada con respecto a quién los estaba realizando. Y resulta que María Rosa no regresa a su casita. La familia comienza a buscarla y se pierde. No hay retorno, hay pues obviamente esta preocupación en la población de que una niña ya no está con su familia. Después, nada más imagínense el comportamiento de este niño, que incluso su propio padre, que era una persona violenta en casa con sus hermanos, con su propia esposa, el padre lleva a Cayetano a la jefatura así como que ya no lo soporto, aquí ténganlo ustedes un rato. Y es como, señor, no es responsabilidad de nosotros que usted le esté dando una mala educación. Bueno, después de esto, como le gustaba fumar a sus 9 años, agarra a otro niño también de 1 año aproximadamente y con el tabaco se lo pone acá en los ojitos, le caen las pestañas. Después encuentran desvivido a un niño de 13 años llamado Arturo Laurana o La Aurora. Y encuentran pues prácticamente finado a este niño. Y ojo aquí, nadie sabía nada. Recordemos que era ya la época de prácticamente los primeros años de los 1900. Después había una niña que se llamaba Reina Vainikov.
Tenía 5 años y aquí voy a tratar de explicarlo para que no haya tanta censura. Como procede él en contra de ella, es como cuando vas con tus amigos de día de campo y terminas haciendo una fogata. Bueno, utilizó ese elemento en contra de Reina. El fuego. Sí. La niña se encuentra así en la calle, prácticamente con su vestido envuelto en este elemento, en llamas para los que están en Spotify. 5 años la niña. Él estaba también pequeño y nadie sabía quién era el autor intelectual de esto. Y pues por ahí había especulaciones. Evidentemente también habían otras personas que eran sospechosas de estos actos atroces. Hasta que una mañana un señor llamado Pascual Giordano, que era un sastre, estaba abriendo su negocio. Era temprano y pues él estaba acompañado de su hijo Gesualdo, un niño de 3 años. Y como padre, como tío, como mamá, de pronto te distraes un rato, traes ahí a tu sobrino, a tu hijo. Y fueron segundos, amigos, donde desapareció Gesualdo. Pascual comienza a buscarlo. Obviamente tú como padre escuchas ya los actos que han sucedido con otros nenes y te preocupas, ¿no? Él deja el negocio, comienza a caminar, comienza a buscar a su hijo por toda la calle y se acerca a una quinta, una construcción que ya estaba abandonada, es un terreno bastante grande y comienza a gritar, ¿no? Así como Gesualdo, ¿alguien ha visto a Gesualdo? Se encuentra de regreso o en el mismo camino, se encuentra a Cayetano, que ojo aquí, tiene que ver mucho su apariencia física. Y le pregunta, oye hijo, ¿has visto a un niño así de 3 años? Y Cayetano le dice, no. Es más, y aquí viene el cinismo de esta persona, de este niño. Yo le sugiero que se lo reporte a la policía. A la vida, no. Entonces, Pascual sigue caminando y anda gritando el nombre de su hijo. Pasan las horas y desafortunadamente encuentra a Gesualdo, de 3 años. Lo encuentra desvivido en este terreno entre los escombros. Espérate, no hagas esas expresiones, Paco, porque se va a poner todavía más turbio. Resulta que en el peritaje, vamos a llamarlo así, al niño lo encuentran justamente como ustedes dos mencionaban. Le imposibilitaron el paso del oxígeno, le encontraron algo en el cuello, que esto era algo que él utilizaba, y aquí pasa como en Los Simpson. Era tan pobre la familia de Cayetano que él utilizaba una cinta como cinturón. Y esta era su herramienta para cometer estos actos atroces. Bueno, ahí no acaba la cosa. Resulta que al niño, para terminar de desvivirlo, a Gesualdo, tenía una marca aquí, al lado de la cabeza. Y para que no haya tanta censura, utilizaron un objeto que regularmente también nosotros utilizamos para colgar un cuadro. A pronto, un cuadro de 4 pulgadas en la sien de Gesualdo. ¿Cómo crees? Este niño agarró una piedra y prácticamente introdujo este objeto de este lado, el cabeza. Bueno, se pone todavía más oscuro esto. Se hace el funeral de este niño, de Gesualdo. Está la gente reunida y pues todos estaban ahí, los vecinos dando el pésame, ya sabes, todo esto que es muy feo en los funerales. Y llega Cayetano y se presenta al funeral, y aquí es como el vestigio, es como la primera seña de que él era el criminal, porque aquí es donde se pone un poco, pues no sé cómo llamarlo, ya la palabra oscuro es redundante. Siniestro. Se pone siniestro, dijeron my friend mío. Cayetano llega al lugar, ve a las personas que están ahí congregadas velando el cuerpo de este inocente y comienza a caminar hacia su ataúd, hacia su cajita, y se da cuenta de algo. El niño estaba colocado en una posición contraria a donde le había puesto el objeto. Entonces él mete las manos a la cajita y le da la vuelta a la cabeza del niño, mostrando la parte de la herida. Esto llama la atención del papá, de la gente que estaba ahí, y Cayetano se va corriendo. Esa misma noche lo busca la policía, llegan a su casa, y cuando comienzan a revisarlo encuentran un recorte de un periódico en sus bolsas. Él se robó un periódico
y rompió la hoja. Era como su trofeo. Ujú. A él lo intentaron mandar mucho tiempo a la escuela, él no sabía leer, pero como salía la fotografía de Gesualdo ahí, para él era un logro. Y aquí es donde comienzan a interrogarlo y comienza a decir dónde estaban los cuerpos finados de los niños. De la pequeña niña que mencioné al principio, menciona dónde la había depositado, porque fue como el caso que tú mencionaste. La metió en un hoyo y pasaron 6 años. La gente no sabía dónde estaba el cuerpo de la niña cuando las autoridades comienzan a hacer la investigación. Poco tiempo después del crimen cometido, alguien compró ese terreno y comenzaron a edificar una casa y fue muy difícil hallarla. Al final confesó todo. A Arturo no solamente lo desvivió quitándole o tapándole el oxígeno, sino que también había procedido en contra de él íntimamente ya después de haberlo desvivido. Aquí ya estaba un poco más grande. Y bueno, el caso es que se lo llevan a juicio y el juez llega al veredicto final que no lo puede meter a la cárcel. Lo mandan pues prácticamente a un internado psiquiátrico. Ay, no. Para que tuviera esta rehabilitación. Y aquí es donde intervienen por ahí unos investigadores, unos médicos que hacen esta investigación de la posible enfermedad que tenía el papá, que le termina pasando a la mamá, y que esto propició también deformidad en el cuerpo del individuo. Y ellos llegaron a la conclusión de que también el tema de haber sido una persona deforme, porque este chico ya lo último, en estos últimos actos tenía 16 años. Ellos mencionan, los doctores, que el tema de tener problemas físicos llegó a medir 1.50 nada más. Sus orejas eran muy, muy grandes, por ahí va a aparecer la imagen acá. Y los doctores atribuían a que todos esos complejos y el tema de la enfermedad de su padre tuvo que orillarlo a hacer todos estos crímenes. Lo terminan metiendo a este sitio que es el hospital psiquiátrico, pero ahí siguió actuando de la misma manera en contra de los otros internos. Y ahí es cuando la justicia dice, espérate, creo que debemos de mandarlo a un lugar pues mucho más adecuado. Sí. Y es donde lo terminan mandando a la cárcel del fin del mundo, que es de las ya se imaginados por el nombre, sí. Qué calidad de personas están ahí. Y ahí mismo también siguió actuando en contra de los reos. Pero pues aquí ya se encontró con gente que también estaba al mismo nivel de él en cuanto a crímenes. Se supone que él la vida ahí por un tema de gastritis, como que se enfermó, así como Daphne Silva. Pero no, hay otras versiones donde quiso pasarse de lanza ahí con los reos y los reos es como que, ok, aquí, a ver, espérate, bro, aquí no hacemos esto, y lo terminaron desviviendo. Y las autoridades, lo único que fue como que fue un problema gastrointestinal, nos lavamos las manos. Y al final fue eso, lo terminan desviviendo las personas, o es lo que se dice por ahí, que los mismos reos acabaron con la vida de este niño. Digo, es un caso mucho más grande, sí. Mucho más, donde hay mucho más información, pero así, haciéndolo en resumen, es el caso de el Cayetano Santos. Hola, qué intenso, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo les dan la bienvenida ahí en el penal. Sí. Sobre todo a la gente que se dedica a profanar a más personas o a personitas. ¿Les hacen lo mismo? No, les hacen lo mismo. Y estaba yo escuchando precisamente un podcast donde ya está esta persona, o sea, se hace cuenta que lo llevan a una celda especial donde una persona adicional pues lo va a profanar. Hola. Le hablan al tipo que lo va a hacer. O sea, esto es un testimonio, o sea, y lo vi en un podcast. Haz de cuenta, tienen a un ahí y le dice, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos con él. Le hablan a un tipo del penal, pero antes de que llegue, lo empiezan a empastillar para que el tipo esté poderoso y vigoroso. A la persona, al hombre, lo visten de mujer y ahí está, date rienda suelta. Y ya después de que es profanado, van con otras personas que tienen enfermedades fuertes, como VIH, SIDA. Le dicen, no, regálanos un poquito de tu sangre. Y ya con eso van y lo inyectan en la sangre o en el cuerpo de la persona que, digamos, que acaba de entrar por ese tipo de agresiones. Y sí, se pone bien, bien oscuro. No, a mí lo que me llamó mucho la atención de este caso fue el último,
del niño y el clavo. Sí, ¿Qué debes de fuerte. tener en la cabeza como para actuar de una manera? Y obviamente. Y aparte la parte donde tú dijiste que lo voltea como Sí. porque miren esto lo hice yo, Ajá, ¿no? esta Nada es más mi le obra. faltó decir eso. Esta es mi obra máxima. No, sí está bien turbio este caso. Saludos a todos nuestros mayfrenes de Argentina que nos están viendo. Sí, un saludote. Bueno, amigos, yo les voy a hablar de otro caso también bastante fuerte. Ese es el caso de Craig Price, un niño de aquel entonces 13 años y que sucede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Ahí, digamos que el antecedente del pequeño es distinto al que hemos estado hablando, porque hemos estado hablando del niño que no tiene supervisión, del niño que mamá y papá pues son personas que ni siquiera creen en Dios. Pues este caso es distinto porque Craig viene de una familia de clase trabajadora afroamericana. Sus padres eran devotos bautistas y a él lo crían bajo un esquema bastante religioso. Desde temprana edad él mostró un tipo de comportamiento incluso delictivo. Qué raro, ¿no? Por lo regular no pasa esto. Por lo regular los papás son los ebrios, los que no le ponen Ándale, atención. ahí y hay todo como esto. otras cositas ahí. Aquí no, te digo, él crece en un esquema religioso, pero desde joven, por ejemplo, él estaba involucrado en temas de robos, allanamientos, asaltos, incluso a miembros de su propia familia. Él se atrevió a hacerle todo esto. Y pues no puede faltar el consumo de sustancias ilícitas y pues el pandillerismo. Entonces él era una fichita, era la oveja negra de la familia. Ahora, aquí viene el tema de los crímenes, porque él cuando comete su primer crimen tenía tan solo 13 años, era un adolescente. Y esto le ocurre a una chica de nombre Rebecca Spencer, de 27 años de edad. Rebecca era la madre de dos pequeñas, entonces ella estaba en su casa, era de noche, digamos que era vecina de Craig, estaban ahí cerca. Por alguna razón este chico sabía que esta madre y sus hijas estaban en un estado de vulnerabilidad. Hay un momento donde él se escabulle y entra por la puerta trasera de la casa de esta chica, de su vecina. Llega a su cocina y toma un artefacto de cocina que se ocupa para preparar la comida cortando las verduras. Y de esto el chico procede a ir sobre Rebecca. La brutalidad de este caso es lo que hace que sea tan relevante, porque era su vecina, o sea, no había como tal una amistad o una traición, no había nada. El tipo simplemente, con toda la fuerza de la brutalidad, ejerció contra Rebecca y la 58 veces al menos. Entonces, una vez que él termina el crimen, abandona todo y abandona pues el lugar, la escena del crimen. Este crimen como tal, el que es el primero, se queda sin resolver porque nunca dieron con el responsable. De hecho, la gente y la policía jamás iban a pensar que el culpable iba a ser un chico de 13 años que vivía al lado. Entonces queda como misterio sin resolver solamente por 2 años. ¿Por qué? Porque simplemente este chico regresa nuevamente a sus andadas, y aquí es cuando hace el acto que lo lleva realmente a quedar ya arrestado, porque fue contra una familia entera, y es la familia Heaton. El 1 de septiembre de 1989 él ya tenía 15 años y él hasta esto, él busca como los días donde no hay tanto movimiento, donde parece que todo está más tranquilo, y él decidió ocupar el fin de semana del día del trabajo. Price, digamos, bajo los efectos ya de algunas sustancias, decidió entrar ahora por una ventana a la casa de Joan Heaton, donde estaba ahí con sus 2 hijas. De igual manera como el caso anterior, se dirige a la cocina, toma un artefacto, camina hacia donde está esta mujer descansando, y ahí también, al igual que su víctima anterior, la al menos 57 veces. Lo más siniestro de este caso es que Joan estaba junto a sus 2 niñas, Jennifer de 10 y Melissa de 8 años. Esas pequeñitas presenciaron el momento donde este desgraciado le arrebata la vida a su madre, y tal cual como muchos están imaginando, después de acabar con la señora, con la mamá, va contra las 2 pequeñas. A Jennifer de 10 años recibió un ataque todavía más brutal, porque recibió al menos 62 balas. Y después se fue con Melissa de 8 años, que también vio cómo mataron a su mamá, como mataron a su hermana,
y se va contra ella. Aquí lo hace al menos 30 veces, pero lo brutal también de esto es que este tipo le aplasta el cráneo con una silla. Entonces, eran bastante siniestro, bastante oscuro, bastante incluso demoníaco la forma en cómo este chico ejercía tanta violencia sobre sus víctimas. Aquí una de las escenas que quiero leerla, porque dice: los mangos de los cuchillos se rompieron por la fuerza de los golpes y las hojas quedaron incrustadas en los cuerpos de las víctimas. O sea, la escena como tal fue bastante brutal. Las autoridades llegan y ven todo esto. O sea, con qué saña, con qué odio este tipo hizo eso. O sea, tanto así que destruyó hasta el cuchillo con el que él hizo todo esto. 2 semanas después del evento, pues digamos que la familia y todas las personas que digamos estaban involucradas empezaron a levantar sus denuncias y empezaron como a sacar por ahí las pistas, y así es como él es detenido como sospechoso de allanamiento. Pues sobre todo ya el tipo ya tenía por ahí, digamos, el historial de que le gustaba robar, le gustaba entrar a las casas. Y aquí está un punto importante, porque bajo este interrogatorio él confiesa, al igual que la mayoría de estos asesinos seriales, con mucha frialdad. Menciona todo lo que hizo desde su víctima pasada, que ya tenía 2 años de haberlo cometido. En la grabación él muestra poco remordimiento y pues lo admite con total calma, digamos. Desafortunadamente otra vez tenemos el tema de que pues es un joven, no tiene la mayoría de edad, entonces se le tiene que dar por ahí una sentencia acorde a. Debido a su edad, él fue juzgado en el Tribunal de Familia de Rhode Island como delincuente juvenil, no como adulto, y se declaró culpable de 4 cargos de desvivimiento, vamos a llamarla así. La sentencia máxima de aquel entonces fue de 21 años. Aquí lo curioso que hicieron las autoridades es para, digamos, evitar su liberación, es que en el año 1994 le fueron como agregando más cargos que él estuvo cometiendo durante su estadía en la cárcel, porque ya estando en la cárcel amenazó y extorsionó funcionarios penitenciarios, agresiones a guardias, y también se negaba como a ciertas evaluaciones psicológicas. Entonces como que esto, digamos, fue agravando más por ahí su sentencia. Y en el 2017 atacó repetidamente a un compañero de celda. ¿Te imaginas qué miedo compartir celda con una persona así, que sabes que se le bota la canica y de la nada empieza a querer, pues a tener ganitas de matar a alguien, ¿no? Pues digo, por algo estás en la cárcel también. No es como que los dos sean buenas personas. Pero por ejemplo aquí en este caso su compañero así como de: bro, tranquilo Peter, soy yo, ¿no? Entonces tú no eres así, bro. Intentó hacerlo, y bueno, en el 2019 se declaró culpable y recibió 35 años adicionales a lo que él ya tenía pues puesto, ¿no? Actualmente tiene 52 años y sigue en la cárcel pagando todos los crímenes. Interesante cómo desde los 13 años y viniendo de una familia bautista, pues digamos que desarrolla todo esto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿No le podrán hacer así a un tal Osman? Le encontraron otros delitos por ahí. Te apuesto algo, cabrón. Desafortunadamente, y esto que les voy a decir, fíjate, es muy real y es muy triste, y Nayib Bukele lo menciona mucho. Las familias son las principales personas en ocultar los crímenes de sus hijos. Háganle como quieran, pues es la verdad. Hay un video donde él le dicen: oigan, si sus hijos ya llegaron a sus casas, que con una bicicleta robada, que con una moto, ustedes denúncienlo. No, es porque es mi hijo. Y yo sé que suena muy duro eso, pero también hacerlo es una muestra de amor, porque no vas a permitir que tu hijo haga todo esto. Entonces, yo te apuesto que si a este chico que acabas de mencionar, le empiezan a buscar, le van a encontrar, porque ya es una persona que ya hizo cosas en el pasado. Ya debe de haber más cosas para llegar a este punto. Para pasar del punto A al punto B, tiene que haber un proceso. Entonces, esta persona ya hizo algo. Y yo recuerdo mucho un testimonio de un chico que estuvo en un anexo. Ese chavo, aparte que vivió una experiencia paranormal que ya la conté, menciona que estuvo ahí pues por el consumo de drogas. O sea, no era, digamos, algo exageradamente fuerte. Dice: yo entré pues, por marihuana. O sea, su familia lo anexó. Dice: el problema y lo que a mí me daba miedo, güey, es que yo era como el vato que tenía menos problemas. Dice: porque hasta eso yo lo hacía por presión de la escuela a veces, hasta para poder dormir.
Pero te hablo que en mi cuarto había vatos que eran asesinos, que eran y estaban ahí porque su familia prefería mandarlos ahí para que se reformaran que denunciarlos y meterlos al bote. Y si la neta dormir ahí, ni siquiera descansas porque dices, güey, estoy durmiendo con puro criminal. Colita pegada a la pared. Sí, claro. No. Y es que pasó, o sea, casi pasa lo que tú piensas, güey. O sea, hubo una persona que sí intentó y el tipo pues se pudo defender. Y a esa hora dice que hicieron unas filas y todos. Y ¿sabes qué? Vas a pasar y cada uno le va a dar duro al vato que intentó hacerlo para que aprenda, ¿no? O sea, y al final dice, le tocó a él y ahora tú dale con todo para que aprenda. O sea, las formas sí son bastante ortodoxas, bastante salvajes, pero no está bien eso. O sea, esas personas deben de estar en la cárcel, no en un anexo. A mí me pasó cuando estaba muy niño, estaba creo que en la primaria, secundaria. Tenía por ahí un perrito, el perrito Terry. Y un amigo mío que vivía casi enfrente, saludos. Pues sí, éramos muy, muy compas. Era él y otro que vivía al lado. Y de pronto a nosotros se nos pierde el perrito. Era un cocker. Uh-huh. Y yo estaba chico, mi hermana estaba más pequeña. Obviamente los perritos son muy bonitos. Y luego un cocker, esto chiquito. Y se perdió. No regresaba. Y nosotros lo dimos ya por perdido como a la semana, 2 semanas. Llega la mamá de este compa, toca ahí la puerta y es como que, ¿qué pasó? Y me dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Te dijo a ti? Ajá. ¿Qué edad tenías? Yo no me acuerdo si estaba en sexto o iba a entrar a la primaria. A la secundaria, perdón. Y yo, sí, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Yo no le pego a su hijo. Y venía mi compa atrás de ella. No, estábamos más chicos. Y me dice, bueno, yo no voy a hablar contigo. El que va a hablar contigo va a ser mi hijo. Y con tu hermana también. Ya salimos. Y me dice la señora, pero la señora trae así las manos atrás. Y ya me dice, ten. Y dice, pídele perdón. Y ya el vato así, todo agüitado, como que perdóname, es que me gustó mucho tu perro y me lo quería quedar. Es que es lo que hace una verdadera madre. Yo conté una vez una anécdota similar. A mí mi mamá me la aplicó. Sí. No sé si se acuerdan. Sí. Sí, o sea, pero en mi caso, digo, para los que no escucharon eso rapidísimo, yo tenía un primo. O sea, en aquel entonces, cuando compraba cereales, habían unos monitos que... sí, cómo no. Si puedes poner, Dafa, una foto, yo los coleccionaba. Si comprabas azucaritas, estaba el tigre. Si comprabas las hojuelas que no tenían azúcar, los cornflakes, salía el gallo, ¿no? El gallo. Entonces yo tenía una colección bien chida. Entonces llegaba un primo y el vato así de con permiso y se me fueron perdiendo varios, cabrón. Entonces pues yo sí bien agüitado. Y una vez que yo voy a su casa y entro a su cuarto, veo su colección y yo sabía que algunos eran míos. Los sabía porque yo los marcaba. Entonces dije, mira qué bien. Y yo tenía como 6 años. Yo dije, no, o sea, agarro los míos y agarro todos. Literalmente agarré todos, güey. Y vámonos para la mochila. Dije, órale. Y mi mamá, pues ya después de ida, me iba platicando. Y dice, vete yo con tu mochila. Y es que ella se dio cuenta, dice, pues, ¿qué traes ahí? Y en ese momento, güey. Digo, mamá de antes sí me dijo, a ver, ¿qué chingo te pasa que tú eres un rato? Vamos de regreso. Y sí, se siente, es muy vergonzoso. Yo recuerdo esa sensación de, le dice a mi tía, ven, Paco te va a decir, Paco te va a decir algo. ¿Qué le puedes decir? Y yo, no, aquí está. No maldito ratero. Lo robaste primero. Sí, cabrón, yo sí estaba bien enojado porque él me había robado primero, ¿no? Ajá. Y ya mi tía, no. Dije, no, déjalos. Y ya digo, evidentemente, por algo es la educación. Entonces, cuiden mucho a sus niños. Edúquenlos. Yo me acuerdo que allí también en el barrio, era un gran barrio donde crecí, había unos hermanos que eran bastante como extraños también en temas de violencia. Eran muy pesados. Y cuando se peleaban entre sí, sus papás o su papá, el viejón, él no los golpeaba, no los regañaba, no los castigaba. O mejor dicho, el castigo era el siguiente. Ok, ¿se quieren pelear? Se van a dar un tirito, pero así sin playera. Y esto sí era muy, muy gracioso para nosotros porque los ponía así en el patio. Ok, y ahorita los voy a amarrar para que se abracen. Y ahí los dejaba en el sol para que se... O sea, era también extraño, era muy arcaico eso. Pero ahí veías a los 2 chamacos ahí dándose. Y el señor después así como, vamos a emplayarlos. Y le bajaban a su desmadre de andarse peleando. No manches. Ahora son delincuentes. No es cierto, son buenas personas.
Qué locos. Pero sí, efectivamente, como ustedes dicen, a veces no sabemos qué es lo que traen en sus mentes estos pequeños. En el caso que yo les voy a platicar ahorita, está pues involucrada una chica llamada Jasmine Richardson. Ella en ese momento tenía nada más que 12 años. Estaba pequeña. Era una niña pues aparentemente normal, no tenía como que nada extraño hasta unos cuantos meses antes de que ocurriera todo esto. Pues ella empezó a cambiar drásticamente. De repente, de ser una niña que vestía normal y todo esto, ella se volvió gótica. Y ojo aquí, no queremos decir que volverte gótico. Que todos los góticos sean malos. Ajá, sí. Simplemente como que decidió cambiar completamente su forma de vestir, de actuar también. Ella pues se fue hacia el lado oscuro, ¿no? Fue como Vivi, ¿no? Cuando se hizo Darks. Qué gran episodio. Ándale, justamente así. Y pues también ella como que se obsesionó mucho con los temas morbosos. O sea, ya estaba enfocándose en temas bastante oscuros. Y además de esto, conoció a un chico llamado Jeremy Steinke. Este chico se describía a sí mismo como un hombre lobo de 300 años. ¡Qué hubo! Padre de la gloria. Y pues empezaron a tener una relación. Ya fueron noviecitos, supuestamente, pero aquí ella, Jasmine, tenía 12 años y este chico casi le duplicaba la edad. Él tenía 23 años. Ah, PDF. Es PDF aquí en China. Los papás de esta chica intentaron separarlos, intentaron que esta pues relación no siguiera, ¿no? Porque pues sabes que no tienes permiso de tener novio ni nada, pero obviamente esta actitud de los papás generó cierta rabia en Jasmine y era como que, ay, mis papás no me dejan tener novio y yo lo quiero a él. Y por lo regular sucede esto, ¿no? De que como que se obsesionan. Yo lo pero amo. Ándale. Pero ella ya estaba en este mood, o sea, así tal cual, de que no, los odio, son los peores del mundo y yo quiero a mi amorcito y nada más, ¿no? Entonces, pues la pareja, este chico y ella, planearon este evento entre los dos durante semanas. No fue como que de un día para otro, sino que estuvieron platicando desde mucho tiempo antes qué era lo que querían hacer. Y hubo un momento en el que se vieron y se pusieron a ver una película llamada Natural Born Killers, que en español significa o se traduce como asesinos en serie románticos. ¿Qué hubo, eh? Uy. Obviamente esta película influyó bastante en la fantasía de Jasmine y le mandó correos a su novio y le dijo lo siguiente: tengo este plan. Comienza conmigo desviviendo a mis papás y termina contigo ayudándome. O sea, ahí ya le estaba proponiendo que entre los dos desvivieran a sus papás, pues porque no los dejaban ser felices, ¿no? Y como buen adulto responsable ahí voy, ¿no? Le voy a hacer caso a una niña de 12 años. Imagínate, o sea, se supone que ahí él era el que tenía que decirle, oye, cálmate, ¿no? Que bueno, como tú lo dijiste hace rato, él ya era un criminal desde el momento en el que aceptó estar con una niña de 12 años, ¿no? Y el 23 de abril del año 2006 ocurre este crimen. Jeremy, que es el chico que les estoy platicando, entró a la casa de los papás de esta chica por el sótano. O sea, dijo, voy a planearlo bien. Se metió por aquí, por este lugar, usando una máscara de neopreno y además iba armado con herramientas de cocina. Estas máscaras son de la mitad de acá, ¿no? Uh-huh. Y una vez que él entra por este lugar, se encuentra a su primera víctima, que era la mamá de su novia, llamada Debra, y lamentablemente introduce esta herramienta 12 veces en el cuerpo de esta mujer. Después, obviamente, el señor que estaba en su recámara escucha todo este relajo, porque esto fue en el sótano. El señor escucha que había pues gritos, que estaba ocurriendo algo extraño y decide ir hacia este lugar. Se encuentra con Jeremy, empiezan a forcejear. Incluso el señor logra clavarle un destornillador en el ojo a este chico en modo de defensa, ¿no? Órale. Pero pues el joven actuó de manera rápida y también desvivió a este señor y pues introdujo esta herramienta de cocina 24 veces en el cuerpo de este señor. Y lo peor no fue eso, sino que había un pequeño de 8 años. Era Tyler Jacob, el hermano menor de esta chica, y que también fue desvivido en su habitación del piso superior, nada más y nada menos que por estos chicos. A este nene le cortaron la garganta. Lamentablemente le hicieron esto y pues pusieron la herramienta de cocina
varias veces también en su... No manches, y me imagino que esta niña también estuvo involucrada en esos crímenes. Sí, pues de hecho se decía primero que el autor intelectual era él, pero ya después de que empezaron a investigar y a checar bien qué era lo que había pasado, pues ella lo había planeado todo y además se dice que ella fue la que desvivió a su hermanito. O sea, no fue el chico, sino fue ella. Y bueno, después de este triple evento, de que ya terminó con la vida de los papás de Jasmine y de su hermanito, deciden huir, tal cual como dos enamorados, ¿no? Se van y quieren desaparecer del mapa para que no los arresten. Pero ¿cómo encontraron esta escena de crimen en este lugar? Pues resulta que el pequeño Tyler tenía un amiguito que era un vecino y salían por lo regular a jugar, ¿no? Y el chico se acercó a la casa de ellos para buscar a Tyler, pues para que salieran a jugar. El nene se asoma, empieza a hablarle a Tyler y cuando se asoma ve el líquido rojo por todo este lugar. Corre a decirle a sus papás y los papás pues obviamente le llaman a la policía y es así, de esta manera, que se dan cuenta que ahí había ocurrido una escena muy, muy intensa. La policía obviamente llega y encuentra el líquido rojo por toda la casa, por todo lo que había ocurrido. Y al siguiente día, el 24 de abril de 2006, Jasmine y Jeremy fueron arrestados, afortunadamente, a unos 160 kilómetros del lugar donde ocurrió todo, pero también estaban acompañados de una amiga. Esta chica llamada Casey Lancaster los ayudó. Ella fue la que llevó el carro de ellos a que lo lavaran y que no hubiera huellas. Entonces, aunque no participó, pues sí estaba involucrada, ¿no? Sí tenía que ver en todo esto que había ocurrido. Era cómplice. Exactamente, era cómplice y también fue condenada por obstrucción a la justicia, porque pues realmente cooperó en todo esto que pues es malo, ¿no? Y el juicio de Jasmine en el año 2007, pues ella tenía en ese momento 13 años, al momento de que le dieron el veredicto, y fue declarada culpable de 3 cargos por desvivir a estas personas en primer grado. Debido a las leyes del estado, pues no podía recibir cadena perpetua, pero recibió la sentencia máxima posible para un menor de edad, que es 10 años de custodia y supervisión rehabilitadora intensiva. Todo esto incluyó 4 años en una institución psiquiátrica, 4 años y medio de supervisión condicional en la comunidad y 1 año y medio en custodia preventiva. Ella tuvo que cumplir todo esto por el crimen que había cometido. Y respecto al tipo, a Jeremy, su juicio fue en 2008 y fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes sin libertad condicional por 25 años. Durante el juicio, pues Jasmine como que trataba de decir, no hombre, las conversaciones eran como que, hipotéticas, ¿no? Pero pues en realidad se descubrió que sí, que estaban premeditando todo este crimen y que ella quería desvivir a sus papás por todo aquello que le habían impedido de tener esta relación con Jeremy. Todo por un hombre enfermo. Oh, manches, güey. Tengan cuidado con sus hijas. Sí, está muy intenso esto de que por un hombre y aparte que cooperara también para hacer todo esto. Después se menciona que Jasmine pues pasó parte de su sentencia en este hospital psiquiátrico que les comenté y después ya siguió en custodia abierta en Calgary y además asistía a clases y también mostraba arrepentimiento. O sea, al final ella dijo que se arrepentía de haber hecho todo esto que había planeado porque pues no quería que ocurriera esto de la desvivición de sus papás, como que fue al momento, ¿no? Y en otoño del 2011 salió del hospital psiquiátrico. En el año 2016 completó totalmente su sentencia de 10 años y quedó libre de cualquier supervisión o restricción judicial. También su expediente criminal fue expurgado en 2020 y recibió una nueva identidad, que es lo que tú platicabas hace rato, Paco, que como que les dan, bueno, te vas a llamar ahora sí, te vamos a llevar a tal lugar para que trates de llevar pues tu vida normal después de haber sido una criminal. Te voy a cambiar el nombre, pero no la historia. Exacto. ¿Qué harías tú, Dafne Silva o Paco? ¿Harías que de pronto llega alguien y te pregunta a ti directamente, oye, ¿cómo puedes vivir sabiendo que tu mamá es una desvividora? ¡Hala, no, qué fuerte! Porque no lo sabes. ¿Y tú qué? ¿Pero por qué? ¿A poco no sabías? Y te sacas así todos los documentos. ¡Hala, no! Pues bueno, eso le ocurrió a la hija de una perpetradora. Iban a pensar que iba a decir otra cosa, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió en Newcastle, allá en un lejano
1968. Esto es en Reino Unido. Y existió una niña llamada en español Maribel o Mary Bell. Está bien gracioso, pero no está tan gracioso lo que hizo. Bueno, resulta que esta niña, desde que nació, creció en un entorno bastante feo. Su mamá se dedicaba al oficio más antiguo de la vida, era cariñosa y tenía problemas de sustancias ilícitas. La señora tenía problemas mentales también. Bueno, esta niña crece en todo este entorno y lo que hizo no justifica nada, ¿no? A pesar de lo que haya vivido. Pero sí está muy sad su historia porque su mamá, llamada Betty McCracker, que se dedicaba a este oficio, pues no solamente era ella la que se dedicaba a esto, sino que también utilizaba como un objeto, la terminaba rentando a sus 11 años, my friends. La niña tenía problemas de identidad, tenía problemas en casa. Aparte, le tocó ver varios intentos de su madre por desvivirse. Ahora imagínense eso, ¿no? Una criatura de 10 años, 11 años, ver que la única persona que ve por ti tiene todos estos problemas y que aparte de eso te pone como un objeto hacia sus clientes. Pues bueno, cuando ella estaba en la guardería comenzaron sus primeros actos y resulta que intentó también cortarle el paso del oxígeno a un niño de 3 años. Fue primera llamada. Y es como que no pasa nada, nada más regáñala, castígala, quítale un poco la televisión y por ahí se va a ir corrigiendo. Pero pues no. De ahí conoce a una amiga que no tiene nada que ver, parece que sí, pero no. Ella se llama Norma Bell, tienen el mismo nombre, el mismo apellido, perdón. Y aquí es donde se pone fea la cosa. La primer víctima que desvivió se llamaba Martin Brown. Tenía 4 años este pequeño y como lo hemos mencionado en los otros casos, también le impidió el paso del oxígeno, lo termina desviviendo y lo termina ocultando. Cuando las autoridades se dan cuenta de que este niño no tiene, de pronto es como que ¿qué pasó? Fue un accidente lo que está ocurriendo acá y nadie hizo absolutamente nada. Y de ahí pasa el tiempo. El segundo niño se llamaba Brian Howe. Tenía 3 años tan solo. Y bueno, estas niñas ya comenzaban con estos actos bastante bélicos porque no encuentro otra palabra para describir esto. Para ellas era un deleite molestar a los niños de su edad o menores. Incluso por ahí hacían cartitas y se burlaban de las víctimas a las cuales atacaban. Y bueno, con este niño hicieron algo parecido al primero, pero el pobre Brian terminó mal. Resulta que después de que lo desviven de esta manera, que le cortan el oxígeno, pues no solamente le cortaron el oxígeno, sino que agarraron las partes del cuerpo y se las desprendieron. ¿Cómo? Pues empezaron a para los que estaban en Spotify. Lo comienzan a mutilar entre las dos. Norma la estaba ayudando. Y ella, Mary, es la que se encarga de hacer todo esto. Le corta el cabello, se lo jalan. Y aparte, en lo que quedaba del pequeño Brian, le escribe una M en el dorso de Mary. Y ahí es cuando la autoridad, o al menos ellas, huyen de la escena del crimen y evidentemente encuentran el cuerpo del pequeño fallecido, el pequeño finado. ¿Y qué está pasando? Está esta investigación y dan con ellas. Es como que a ver, ¿qué está sucediendo acá? Porque aparte ellas también hacían estas cartitas donde se burlaban de los desvividos, o al menos es lo que hacía Mary. Y ahí es donde viene el juicio. Tenían tan solamente 11 años cuando comenzaron a delinquir. Y bajo las leyes de aquel lado, resulta que pues también se protegen a los menores y no había una modificación donde podían darle un mayor número de años en la cárcel, que no las mandaron para allá. Las mandan a un centro de rehabilitación social infantil para que estén ahí, las estén guiando en sus comportamientos. A Norma la liberan antes, pero ella sí permanece hasta sus 23 años. Estuvo ahí en rehabilitación, la liberaron y era lo que mencionaba hace ratito. Pasa el tiempo, cuando ella sale le dan una nueva identidad, le dan otro nombre
y pasaba aparentemente desapercibida. Ya no volvió a incurrir en ningún delito, pero, la prensa se encargó de revelar esta información a su hija y a su nieta. De pronto llegaron y es como, oye, ¿y tú qué opinas de que? Y es cuando se descubre la identidad de estas personas. Y la hija es como, pero yo no sabía que mi mamá había hecho esto. Pues fíjate que sí. ¡Hala! De ahí tienen que huir del lugar donde estaban pues prácticamente viviendo o tratando de rehacer su vida. Y se van, tienen que cambiar nuevamente los nombres. Y pues esto ocurrió allá en un lejano 1968 con Mary Bell, que terminó pues desviviendo a estos dos niños. Y lo que me impresiona más es el segundo caso. A mí me llama la atención cómo esas personas pudieron, pues digamos, continuar su vida con normalidad, sí. Tener hijos, tener nietos. La familia, pues ni en cuenta, ¿no? De lo que hicieron sus abuelas. Y así de, mamá, te encargo mi bebé, cuídamelo, ¿no? Sí. A la vida. Eso pudo haber terminado muy mal. Afortunadamente se supone que tuvo este proceso de rehabilitación, que sí hay muchas personas que terminan adaptándose o pues ya dejan de ser, estas sí son personas antisociales, ya comienzan a tener un rol, pueden ser funcionales dentro de la sociedad, y hay otros que de plano pues no, los sueltan y vuelven a delinquir. Qué fuerte. Sí, estuvo muy cañón este último caso. Y como dices tú, es sorprendente que en la mayoría de los casos les dan otra oportunidad, ¿no? Sí. O sea, es como que, bueno, ya te recuperaste, pero yo creo que si tú conoces a la persona, sí te queda como que este miedo, ¿no? De que yo creo que va a volver a cometer algo como lo que ya hizo anteriormente. Por ahí hay una movie que habla de eso, de la vida del pasado de una persona y la nueva pareja, no me acuerdo cómo se llama, siempre yo les recomiendo películas. Esta vez se me fue el nombre, pero sí es de una persona que su pareja con anterioridad había cometido actos atroces y no sabía, hasta que empieza a conocer todo el contexto de que de verdad estoy casado con esta persona. No más, qué fuerte. Ustedes saben el pasado de sus parejas. Por ahí dicen lo pasado pisado, ¿no? Y lo que importa es de aquí para adelante. ¿Ustedes pues creen que no? ¿Ustedes creen que así funciona? No. Por ahí hay estadísticas. La vida. Pero bueno. ¿Y tú? Cada quien, no, pues a mí sí me interesa. Dicen que lo que no fue en tu año no hace daño, pero aquí sí, ¿no? Pero a mí sí. De pronto llega acá tu señora esposa, oye, fíjate que te tengo que confesar algo. No, bestia, no. Ni Diosito lo mande. Amigos, unas palabras para todos los niños que están viendo este episodio. Que no deberían estar. Guiño, no es para todos los adultos que llevan un niño dentro en realidad. Para todos ellos, yo les quiero desear un feliz Día del Niño. Pásenla bonito. Si tienen hijos, jueguen con ellos, con sus sobrinos, con los niños de la familia. Y si no, haz feliz a un niño y eres un adulto grande y responsable, haz feliz a un niño. Regálale un juguetito cuando puedas, lo que sea tu voluntad, Diosito te lo va a regresar muchas veces, porque su palabra dice que el que lo hizo con el más pequeño de sus hijos, lo hace con ellos. Así que hay que regalar risas y alegrías. Bendiciones a todos. Sí, así es. Hay varios por ahí, nos comparten sus historias donde están viendo a los sustólogos. Por ahí me acuerdo mucho de Nanis, Anaí, una pequeña bien chiquitilla que le pregunta a su mamá, ¿y qué quieres ver? A los sustólogos, dice. No manches. ¿Y a quiénes son los sustólogos? Dafne, Paco, Oscar. Dice, yo me encanta porque ya nos compartieron historias de Nanis viendo por ahí a los sustólogos. Los queremos mucho. Ya es el final del episodio, pero no le pongas este capítulo porque está muy fuerte. Está muy fuerte, sí. Pero cuando escuches los saludos, dile que le queremos mucho. Que le pongan saludo. Pues nada, igual a los niños ya grandes, ya crecidos, si no se regalaron eso que no pudieron tener cuando eran pequeños, háganlo ahora que pueden y disfruten de la vida, my friends. Tengan la bondad de ser felices, perros. Nos vemos. Pórtense bien, por favor. Bye.